Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al sexto encuentro del ciclo de conversaciones en torno a, esta vez enmarcado en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, con el fin de reflexionar en torno a la ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, abarcado desde distintas miradas de las ciencias sociales. El espacio Conversaciones en torno a es un espacio de la Facultad de Ciencias Económicas orientado a divulgar miradas plurales y complementarias sobre distintas temáticas de relevancia para las ciencias sociales, y nos parecía que era importante poder reflexionar en torno al rol que tiene la ciencia y la tecnología en la sociedad actual, sobre todo en miras de los cambios políticos y en la discusión que hay en torno a la necesidad de contar con una ciencia autónoma y robusta. Agradecemos a la biblioteca por el espacio que nos brinda para poder realizar todas estas actividades, al equipo de comunicación que nos acompaña en toda la realización de la jornada y de ya todo el público participante, y a los expositores y a Leo Rodríguez, que hará unos comentarios finales sobre estos trabajos. El día de hoy nos acompañan tres personas. Por un lado, Manuel Quiroga, quien es estudiante de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, para trabajar el texto sobre capital humano e inversiones en investigación y desarrollo como determinantes del crecimiento económico, por los autores Cerquera Lozada, Clavijo Tobar y Pérez Peña. En segunda instancia nos acompaña Juan Legaria, quien es licenciado en Comunicación Social, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, es becario del CONICET en el Instituto de Estudios Sociales y periodista científico en Ideas del Litoral. Juan va a trabajar el texto Comunicar las ciencias desde las instituciones, dos modelos de análisis aplicados al caso UNER, con los autores de Cortázar, Bursten, Andrés y Legaria. Y por último, Simón Santana, quien es estudiante avanzado de la licenciatura en Economía, con experiencia en análisis e investigaciones económicas referidas al sector agropecuario, en realización de informes y presentaciones, con el texto El concepto del valor agregado en la actividad agroindustrial, aspectos económicos e implicancias de política, por el autor Daniel Lema. Luego de la presentación de los tres compañeros, cerrará Leandro Rodríguez, quien es docente ordinario de Economía Política y Historia por la UNER, es doctor en Ciencias Sociales, especialista en Desarrollo Industrial y Tecnología, contador público nacional e investigador de nuestra universidad, y es director de Gestión Técnica Administrativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Entre Ríos. Así que muchas gracias por acompañarnos y por los compañeros para comentar estos textos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Quiroga y voy a trabajar principalmente la incidencia que vamos a ver entre el capital humano e innovación y desarrollo sobre las variables de crecimiento económico, que quizás para hoy en día, o los que están escuchando esto, es algo intuitivo pensar que el capital humano y la innovación y desarrollo inciden en el crecimiento, pero en modelos que expliquen la relación entre ambos. Para entenderlo correctamente surgen principalmente en el año 1988, apoyándonos principalmente en las ideas de Romer. Sin embargo, hay una serie de antecedentes que vamos a mencionar que van a permitirnos dilucidar cómo es que Romer llega a esta idea de relacionar capital humano e innovación para el crecimiento económico. Primero y principal teníamos que irnos hasta la época de Adam Smith, 1776, la riqueza de las naciones. Ya él ahí logra plantear de cierta forma cómo el conocimiento tiene la capacidad de aumentar la capacidad de los individuos, como he dicho, y de esta forma generar más productividad de estos individuos. Y de cierta forma Smith consideraba que la productividad iba a favorecer el crecimiento económico, la productividad de los trabajadores. Y de cierta manera entonces el conocimiento aumentaría la capacidad y por ende la productividad económica y el crecimiento. En torno a la innovación, un autor muy importante que hace los primeros aportes en esta materia va a ser Schumpeter, en la teoría del desenvolvimiento en los años 30, el cual plantea una economía en ciclos, en donde los ciclos, principalmente los ciclos alcistas, se van a caracterizar por un proceso de destrucción creativa. Que esto lo que quiere decir es que la innovación lo que va a generar es un nuevo producto, un nuevo mercado, una nueva forma de organización empresaria o un nuevo proceso productivo que va a derrumbar lo tradicional e imponer una nueva etapa de crecimiento en la economía, mediante la combinación de los factores productivos existentes. Y un elemento muy importante que va a ser la base de la cual se va a apoyar Romer
para lograr explicar posteriormente su modelo de crecimiento, va a ser el modelo de crecimiento exógeno que propone Solow. Solow en esta línea se va a apoyar en la contabilidad de crecimiento. Esto lo que quiere decir es que lo que va a intentar estudiar es cuál es la participación del capital y trabajo, es decir, los dos factores productivos, en el crecimiento y la incidencia que va a tener la productividad total de los factores también en el crecimiento. Para esto va a desarrollar un modelo que va a intentar explicar cómo las economías transicionan hacia un equilibrio de stock de capital de estado estacionario, y básicamente lo que sucede en este momento es que las economías deberían, como podríamos decirlo, dejar de crecer, ¿no? Llegan a este límite y no podrían tener mayor crecimiento o crecen su producto, que es una escala natural. Pero, analizando la evidencia empírica, se da cuenta que hay un inconveniente, que nunca logran este punto y que inclusive podríamos estar en periodos en que el capital o el trabajo no varían, pero seguimos teniendo crecimiento económico. Y en este caso surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está causando este crecimiento económico? ¿O qué es lo que aumenta la productividad total de los factores que explica el crecimiento económico? Para esto Solow va a incorporar la idea de progreso tecnológico exógeno, de modo que este progreso tecnológico exógeno lo que hace es aumentar la eficiencia del capital y del trabajo, ¿no? Y de esta manera podríamos obtener así el crecimiento económico. Un inconveniente que va a obtener Solow en base a esto es que los supuestos del modelo neoclásico sobre los cuales se apoya, es decir, pleno empleo de recursos y además la idea de que cada factor es abonado a su productividad marginal, no le permite construir una teoría en la que el progreso tecnológico esté dentro de la misma, sino que el progreso tecnológico va a venir dado al modelo. De modo que sabemos que la economía va a crecer por el progreso tecnológico, pero no sabemos cómo crece el progreso tecnológico, cómo se da este progreso tecnológico. Es lo que no logra desarrollar como tal. Y ahí es donde va a surgir Schultz, que busca analizar de cierta manera en el año 1960, aplicar un poco la idea del modelo de Solow, intentar entender el crecimiento de la economía norteamericana, y se va a dar cuenta efectivamente que el factor capital y trabajo crecía a una tasa, pero el producto creció a una tasa mucho más alta. De modo que ahí va a reconocer que hay un algo, que es lo que está explicando el crecimiento económico, y que este algo puede llegar a ser el capital humano. De esto se va a agarrar Gary Becker en 1964 y ya formulariza una teoría de capital humano propiamente dicho, en la que va a sostener que el capital humano son todas las capacidades y conocimientos que desarrolla un individuo a lo largo de su vida, y que estas habilidades y capacidades y conocimientos lo que hacen es aumentar de cierta forma su productividad. Gary Becker en este punto va a hacer un análisis mucho más microeconómico que macroeconómico, entonces lo lleva por el lado de las decisiones intertemporales de consumo y la diferencia entre los ingresos y los costos que puede llegar a tener una persona en función de los años de educación y la productividad que puede implicar para su trabajo. De modo que seguimos sin tener un marco más bien macro de la incidencia de estos elementos. Y es ahora con Romer que, en base a su modelo de crecimiento endógeno, él va a plantear una relación entre las variables para poder explicar este crecimiento. De acuerdo con Romer, lo que vamos a tener son dos supuestos claves dentro de su modelo, que son la existencia, por un lado, de aprendizaje por la experiencia, y por otra parte vamos a tener externalidades positivas que generan los procesos de innovación a través de generar conocimiento. El aprendizaje por la experiencia lo que nos dice es que los individuos, a medida que desarrollan de manera rutinaria una actividad, son más eficientes en esa actividad y por ende más productivos. Y el hecho de incorporar inputs que sean considerados como un bien intermedio en el proceso productivo, lo que genera son grandes incentivos al aprendizaje. De modo que favorecemos de cierta manera a trabajo mucho más eficiente y más productivo en ese caso. Y las externalidades, el proceso de innovación privado que desarrollan las firmas para obtener estos nuevos impulsos intermedios que vamos a mostrar en los procesos, van a generar una serie de externalidades positivas. Es decir, que van a generar un conocimiento que va a funcionar como una especie de bien público, en el sentido de que no va a ser un bien rival y puede llegar a tener algún principio de exclusión, pero independientemente de esto, el conocimiento o parte de este conocimiento es adaptado por todas las firmas, y de esta manera vamos a poder tener un crecimiento a largo plazo, en el sentido de que todas las firmas van a poder incorporar este nuevo conocimiento y todos sus trabajadores van a poder ser más productivos. Y de esta manera vamos a tener
una tasa constante de crecimiento a largo plazo sin pensar, ¿no?, en un rendimiento decreciente que puede llegar a tener el capital o el trabajo. Y de esta forma podemos plasmar, ¿no?, una idea ya de innovación y capital humano. Y ya después Barro va a desarrollar un modelo en el que va a considerar capital humano e innovación, en el sentido de que capital humano permite el proceso de innovación, y esta innovación a su vez va a generar nuevos conocimientos que van a ser los elementos futuros para explicar nuevos procesos de investigación y desarrollo e innovación. Entonces se genera como una rueda en donde el capital humano genera innovación y la innovación genera capital humano, y así sucesivamente. Esto por un lado la parte más bien teórica, y la evidencia empírica lo que va a permitir ver es que a partir de que se desarrollaron estos modelos se volvió un tema de agenda, es decir, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, Unión Europea, OCDE, todos los organismos empezaron a destacar la importancia que va a tener el capital humano y la innovación para el crecimiento de las naciones. Y a partir de ahí se empiezan a construir indicadores que nos van a permitir comparar cómo se comporta esta variable en los distintos países. Por un lado, se pueden utilizar el índice de educación que propone la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que pondera básicamente la educación de los adultos y la educación esperada de los adolescentes y los niños, y en eso nos va a permitir tener un indicador que va a medir, ¿no?, cómo es el nivel educativo en el país. El Penn World Table sostiene otro análisis que va a ir más por el lado de medir calidad de la educación y años de educación. Y con esto también permite un indicador que mide de cierta manera, en función del ingreso de los sujetos por la calidad, cómo va a ser, ¿no?, el desempeño productivo de los mismos. Y el último indicador que ha surgido es el del Banco Mundial, que a partir de una serie de indicadores que van a ser la posibilidad de supervivencia de más de 5 años de los niños, la salud, el acceso a la salud pública y las condiciones que van a tener en términos de retraso la población, va a tomar además elementos vinculados a los años de educación, y los años efectivos de educación constituyen un indicador que nos permite ver qué tan productivo va a ser en el futuro un niño. En este caso, para el caso argentino, da un valor de 0,60, es decir, que dadas las condiciones actuales podemos esperar que sea un 60% productivo de lo que fuese si tuviera un nivel pleno de educación y de salud. ¿Y qué nos va a decir, ¿no?, cuando analizamos los casos de los países? Si uno entra a cualquier página, por ejemplo World in Data, y ve, lo que va a notar es que todos aquellos países que tienen mayor nivel de capital humano van a ser justamente los países que tienen más nivel de PIB per cápita, y van a ser los países que mayor índice global de innovación van a tener. Es decir, Singapur, Hong Kong, los países nórdicos, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, que van a componer esta idea del top 10, van a hacer lo mismo, es decir, capital humano, crecimiento económico y proceso de innovación. De modo que podríamos ver, ¿no?, de cierta manera, una relación directa entre las variables. Y en el caso de Argentina y un poco de América del Sur, ya para ir cerrando, vamos a ver que Argentina está en el top 2 en lo que tiene que ver con educación e índice de capital humano, los dos índices que propone la Penn World Table y, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de acuerdo a los estudios que se han realizado. Pero lo que vemos también es que, a pesar de ser uno de los países que está en el top 3 y estamos segundos después de Chile, a partir del año 2012 se produce una ruptura en nuestro PBI, o nuestro producto, y el crecimiento del capital humano. Vamos a ver que el producto cae y el capital humano aumenta. De modo que lo que podemos concluir es que la educación y el capital humano, si bien va a ser un elemento necesario, no es suficiente. Es decir, va a necesitar, a su vez, de un mercado que permita introducir las innovaciones que se puedan ir generando, va a necesitar de instituciones e infraestructura clara que permita incentivar a los procesos de innovación, va a necesitar además contar con un buen sistema de salud que garantice principalmente óptimos niveles de vida, principalmente en los niños, a causa de que sabemos que los primeros 1000 días de vida son los que van a permitir el mejor desarrollo, son los que determinan el desarrollo cognitivo que va a tener en un futuro una persona. Vamos a necesitar también un mercado de capitales que nos permita tener financiamiento y un marco normativo que permita, ilegal, que de cierta forma incentive a que se desarrollen sistemas de investigación y desarrollo. Y si vemos que de cierta forma
esto no es suficiente para anclar de cierta manera crecimiento, desarrollo e innovación, vamos a tener que esperar una participación mucho más activa del sector público en términos de tratar de incentivar este proceso, como algo que ha hecho, ¿no? Lo que tiene que ver con los países más bien asiáticos, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, en este sentido con Singapur, que han triangulado de cierta forma educación, sector público e industria, de modo de permitirse un cierto crecimiento económico. Y esa vendría a ser un poco, ¿no?, la idea de lo que entrama la relación, ¿no?, entre investigación y desarrollo, capital humano y crecimiento económico. Como quieras. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en este espacio. He escuchado los conversatorios previos y van a escuchar muy poco la palabra economía en esta exposición, lo cual un poco me alegra. Vamos a diversificar un poco la temática, ya que, como me presentaron, vengo del campo de la comunicación y especialmente del campo de la comunicación pública de la ciencia. Cuando me invitaron, un poco con el título de este conversatorio, había algunas dudas, no sabía bien cuál texto elegir, pero el que elegí justamente fue el que me dio inicio en este campo de la investigación, en el campo de la docencia, también en el campo de la extensión, ya que era un proyecto de investigación y desarrollo en el cual ingresé como becario de investigación o becario de formación de grado. En esta investigación comienzo a conocer cómo es el sistema científico-tecnológico y también cómo es el campo de la comunicación pública de la ciencia, que, para que se den una idea, es un campo muy poco conocido, muy poco trabajado dentro del campo de la comunicación social. Así que quizás mucho de lo que cuente no lo hayan escuchado o sea un poco confuso. Otra de las razones por las que elegí el texto que voy a comentarle es que resume un poco la línea de investigación que un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación está llevando a cabo hace unos cuantos años y que es pionero en los estudios de la dimensión institucional en la comunicación pública de la ciencia en lo que es Argentina. Y por último, el objeto de estudio del artículo, que fue el resultado de este proyecto de investigación y desarrollo, habla justamente de nuestra universidad, de la UNER. Un poco para entender de dónde viene esta concepción de comunicación pública de la ciencia, es inevitable hacer lo que también hizo el compañero, que es una breve historización de lo que es el sistema científico-tecnológico. Como saben, previamente a las dos guerras mundiales, el sistema científico-tecnológico tenía ciertos objetivos que era principalmente la producción de conocimiento en sí misma. El valor de producir conocimiento para conocer, para entender la realidad, para explicarla. Luego de la guerra empieza a cambiar un poco, un actor empieza a ser principal en esta producción, ya no los científicos por fuera de la sociedad, sino los científicos en la sociedad, y el Estado comienza a financiar mucho más las investigaciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial esto se diversifica más. Algunos autores lo clasifican como el paso de la macrociencia, es decir, Estado-ciencia, a la tecnociencia, en donde el sector privado comienza a ser un agente principal en la producción de conocimiento, y esto significa que otros tipos de agentes comienzan a producir conocimiento, otros tipos de valores, otros tipos de intereses, otros tipos de objetivos entran a la ciencia para producir conocimiento con otros fundamentos, otros intereses. Este cambio en el sistema científico-tecnológico generó muchos avances, muchos desarrollos, mucha innovación, lo que fue muy positivo para ciertos aspectos de la sociedad, pero muy negativo para otros. Si vamos a la Guerra Fría, no sé, amenazas de extinción de la humanidad, contaminación, problemas con salud mental, explotación laboral, etcétera y etcétera de problemas, que hicieron que se empiece a dudar un poco que exista una crisis de confianza en la producción científica. Esta crisis de confianza hizo que exista o que comience a producirse un giro comunicativo en las instituciones y en las organizaciones de ciencia y tecnología. ¿A qué me refiero con giro comunicativo? Las instituciones comenzaron a ver que si no se comunica con la sociedad, si no se hace parte de la sociedad del proceso de producción de conocimiento, es muy probable que justamente esa sociedad o esas comunidades no valoraran o no estén de acuerdo o no estén o no votaran proyectos para que se financien ciertas investigaciones y ciertas no. Dicho esto,
la comunicación comienza a ser parte inherente de los procesos de investigación y desarrollo. Las instituciones comienzan a financiar y realizar acciones de comunicación pública de la ciencia para que la sociedad comience a entender cómo es el método científico, por qué se hacen las cosas de la manera que se hacen. Esto en principio, un poco lo desarrollaba el texto que trabajó el compañero, desde la década del 60 hasta más o menos el 2002, 2004, las metodologías eran encuestas para saber qué sabía la sociedad y se hacía la relación: cuanto más sabe la sociedad, más se apoya la ciencia. Cuanto más se sabe, más me gusta. Esto, desde perspectivas cuantitativas, no tenían una voz muy importante, que era justamente qué pensaba la sociedad sobre esas cosas que se sabía. A partir del 2000 empieza a hacerse o a hacer efecto este giro comunicativo y las instituciones comienzan a realizar lo que hoy conocemos por extensión, como por transferencias, pero haciendo parte de la sociedad, no solamente para saber lo que sabe, sino en la toma de decisiones. Un poco también por esta crisis de confianza que le comentaba previamente. Esto generó un interés práctico, es decir, cómo podemos hacer mejor lo que estamos haciendo, cómo comunicamos mejor lo que estamos comunicando, pero también un interés teórico, más que nada en el Reino Unido y en Estados Unidos, que llegó a la Argentina más o menos por los años 80, en los cuales se vieron las primeras acciones de divulgación, que en los 90 crecieron un poco más, pero que principalmente desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología comienzan a ser política de Estado. Al ser política de Estado, esto genera también un interés en Argentina por estudiar estas prácticas. Y en ese contexto es que se inscribe la línea de investigación de la cual soy parte hoy y se inscribe justamente el artículo que quería comentarles. La pregunta principal de este artículo es cómo se posiciona la UNER en este nuevo marco de prácticas, de políticas y de discursos sobre comunicación de la ciencia. Esta necesidad de comunicar lo que se hace desde el punto cero desde que se piensa una investigación. Para ello se realizaron entrevistas a gestores, pero también a agentes, es decir, los docentes investigadores. Se realizaron encuestas a estos docentes investigadores, pero también se analizaron documentos programáticos y políticas de la UNER y de cada facultad. Al mismo tiempo que analizamos todas las acciones que se realizaron desde el 2017 al 2019 en cada facultad y desde el rectorado, es decir, desde la UNER en general. En este marco metodológico y un poco en lo que realizamos en ese tiempo, llegamos a construir dos tipos o dos modelos de análisis, que es justamente el título del artículo. Por un lado, un análisis que se le llama top-down, es decir, desde arriba hacia abajo, en los cuales hicimos foco a ver cuáles eran las actitudes o cuál era la atracción institucional o las decisiones políticas concretas de la UNER para que se lleven a cabo ese tipo de acciones. El segundo modelo, bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, hacía foco en las percepciones y actitudes de los docentes investigadores para realizar este tipo de acciones. ¿Qué conocían? ¿Qué reticencias tenían a realizar este tipo de acciones? ¿Y cuáles pensaban que podrían ser los condicionantes para realizarlas o no? De estos dos modelos y de la relación de estos dos modelos, pudimos construir 4 escenarios que ya se podrán imaginar. Uno es un escenario en donde hay voluntad política desde la UNER y hay voluntad de ganas, de conocimientos y no hay reticencias de los agentes, en donde sería el escenario mejor para que existan las condiciones para que se realice la comunicación de la ciencia. Un segundo escenario en donde solo hay una atracción institucional, pero no hay voluntad desde los docentes investigadores. Un tercero que invertiría este segundo escenario en donde no hay tracción institucional, pero sí hay voluntad propia de los investigadores, en donde realizan acciones de comunicación de la ciencia por motus propio. Y el último, el cuarto, el cual sería el peor, es que no exista esta tracción institucional, pero tampoco exista la voluntad de los docentes investigadores a realizar la comunicación de la ciencia. De las entrevistas, del análisis documental, de las encuestas y del estudio de las acciones que realizaron en ese tiempo la UNER y sus facultades, llegamos a la conclusión de que, como sabrán, la diversidad de disciplina, la diversidad contextual, la diversidad geográfica también que tiene la UNER, llevó a que entendamos que existen cuestiones que en algunos lados pasa, en algunos otros lados no, pero que siempre variaba entre en el escenario 2 y en el escenario 3. En algunas instituciones, en algunas facultades, sí existía una voluntad, recursos, acciones hacia la comunicación pública de la ciencia,
pero los docentes o eran siempre los mismos o algunos sí, algunos no. Mientras que en otras instituciones era poco lo que se podía realizar desde las facultades, pero existían iniciativas propias de los docentes investigadores para llevar a cabo la comunicación de la ciencia. Hasta acá nombré comunicación de la ciencia unas 15 veces aproximadamente, pero no les dije qué era. En esta investigación, nosotros entendemos comunicación pública de la ciencia como toda aquella estrategia, toda táctica, todo medio, todo uso de herramientas, toda actividad que lleve lo que se produce en la academia a comunidades no académicas, con el objetivo de generar o conciencia, interés, opiniones sobre la ciencia, no sé, gente que quiera participar, pero con el objetivo principal de que esta comunicación lleve a comprender un poco más lo que se realiza desde las facultades. Y un poco para terminar, y conectar un poco también con las exposiciones de los compañeros, era que estas acciones, estas ideas, estas voluntades de comunicar públicamente la ciencia también tiene ciertos propósitos. Uno puede ser cívico-cultural, lo nombramos en ese paper. Cívico-cultural es darle lugar también al ocio. La ciencia puede divertir, la ciencia nos puede entretener. Otro es sociocultural, que quizás está un poco relacionado también con la extensión, es decir, poder llevar lo que se produce desde la academia a que se produzcan otro tipo de conocimiento a partir de ese conocimiento producido. O que en la relación, en el diálogo con otro tipo de comunidades que no son las habituales o las endogámicas de la academia, poder llevar a otra forma de producir conocimiento o producir otro tipo de conocimiento. O que ese conocimiento que se produce en la academia sirva, les ayude a entender un poco mejor la realidad de la cual son parte. Y un último que es el socioproductivo, que quizás es el que está más relacionado a la comunicación de la ciencia, que es el único eslabón que aparece en realidad en los proyectos o en los formularios de los proyectos, que es la transferencia. Es decir, cuál va a ser el impacto que todas las investigaciones que realiza la UNER va a tener en el demandante, en aquella comunidad a la cual se busca llegar. Pero bueno, estos tres propósitos tienen intereses, objetivos diferentes, pero en rasgos generales la comunicación pública de la ciencia lo que busca es democratizar el acceso, pero también la producción al conocimiento. Poder hacer de esta producción del conocimiento, que suele ser endogámica, que suele ser individual, que suele ser no interdisciplinaria, lo puede hacer. Y para hacer eso, y para sumar más gente, que aquellas personas que no son parte de este sistema científico-tecnológico, necesitamos que sepan qué es la ciencia, cómo se hace y cuáles son sus objetivos, para también poder dar esa discusión y pensar cuáles otros objetivos pueden ser los de la ciencia. Así que, sin más, le paso la palabra al compañero. De nuevo, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El paper que elegí yo habla sobre el valor agregado y las implicancias de las políticas con respecto al valor agregado. Este artículo lo escribe Daniel Lema, que es un economista argentino, porque menciona que el valor agregado es un fundamento que se utiliza muchas veces para aplicar políticas públicas, pero no muchas veces se define qué se entiende por valor agregado. Y en este artículo es muy corto, pero lo que hace es un repaso de las tres formas o tres mecanismos que hay para entender el valor agregado. La primera forma es de un enfoque macroeconómico, que sería desde las cuentas nacionales. El segundo sería desde lo que es la microeconomía, la teoría de precios. Y un tercer enfoque que hace es el de las cadenas de valor, mencionando a las teorías de Porter, por ejemplo. Y bueno, y menciona que hay que fomentar las exportaciones de productos con mayor valor agregado y reducir las exportaciones de productos con menor valor agregado, y se menciona claramente en Argentina al sector agropecuario. Bueno, el primer enfoque macroeconómico, lo que se menciona es que se entiende al PBI como una identidad que está compuesto por las exportaciones, el consumo, las inversiones, menos las importaciones. O sea, que esto es una identidad. ¿Qué significa que sea una identidad? Que no hay relación causal.
no hay nada que cree el valor agregado. Menciona, por ejemplo, que ¿cómo hago para incrementar el PBI? Subir el consumo. ¿Y cómo sube el consumo? Y mover un poquito más de lo otro. No hay un fundamento de lo causal, no hay una relación causal. Y otra cosa que pueden surgir del enfoque macro del valor agregado es que un dólar exportado de cualquier bien es entero valor agregado, porque el valor agregado acá todo el PBI es valor agregado por las identidades macroeconómicas que mencionamos. Y bueno, se menciona también que se entiende también de ver al sector exportador como una locomotora, esto de que un bien producido necesita muchos insumos intermedios, significa que es una locomotora, pero esto se le ve como algo positivo, que se demanden muchos bienes intermedios, pero también es un poco en contrasentido, ya que precisamente el valor agregado es la diferencia entre el valor bruto de la producción quitando los insumos intermedios. Entonces, mientras más insumos intermedios, menor valor agregado. Entonces menciona que hay un poco una contradicción en ese sentido. Luego sigue con el enfoque más microeconómico, que acá este es el fuerte del artículo. El enfoque microeconómico te dice, bueno, hay dos formas de definir valor agregado, que son el valor bruto de la producción, restándole los insumos intermedios, como acaba de mencionar, y otra que es el valor agregado, que es cómo se reparte, que es, bueno, una parte del valor agregado va a salarios, otro va a la renta, sea de la tierra o del capital, y otro va a los beneficios empresariales. Y bueno, y hace un ejemplo numérico que no se los puedo contar sin un pizarrón o un PowerPoint, pero se los voy a resumir así. El ejercicio numérico que hace es, bueno, como el valor agregado es la diferencia entre el valor bruto de producción y los insumos intermedios, da un ejemplo de que da una producción primaria, da 24 el valor agregado. Y luego menciona, bueno, ¿qué pasa si esta producción primaria se industrializa? Menciona que, bueno, se incrementa el valor agregado, pero ¿qué pasa? Lo importante desde el enfoque microeconómico no es el valor agregado, sino que son los beneficios empresariales. Entonces da un ejemplo numérico en el que se incrementa valor agregado, en este ejemplo pasa de 24 a 43, el incremento de valor agregado es casi un 80%, pero los beneficios empresariales son menos, se reducen los beneficios empresariales. Y se puede dar porque matemáticamente es factible con estas dos formas de entender el valor agregado en estas ecuaciones. Y en ese sentido no conviene el procesamiento, agregarle una más etapa, la industrialización, que es lo que se entiende. Y bueno, menciona que desde el punto de vista de bienestar no es factible porque disminuye el beneficio y que menciona que los recursos adicionales que se necesitan para producir este bien industrializado seguramente tienen un mejor uso en otras actividades que generan beneficios, porque bueno, se tiene la idea de que los precios, o sea, esto se va a dar solamente si los precios van a reflejar correctamente el costo de oportunidad de los bienes y servicios en la sociedad. Y la maximización de beneficios lo que hace es asegurar la eficiencia en la asignación de recursos. Esto es teoría microeconómica. Pero bueno, se insiste en esto. Se puede dar el ejemplo de que se incremente el valor agregado y que el beneficio empresarial no se incremente. Pero se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Pero no significa eso, que no siempre mayor valor agregado va a significar mayores beneficios. Después lo que se hace es, bueno, puede que no convenga la industrialización de este producto, que no le puse ningún nombre porque este es un ejemplo teórico. Menciona, por ejemplo, qué pasa si este es un bien exportado, sin industrialización. Si se exporta, se puede proponer, por ejemplo, una retención. Acá es un ejemplo de una retención
a esta exportación de un 3%. Y que como hace reducir el precio interno de ese bien primario, sería un incentivo para industrializarlo, ya que ahí sí los beneficios serían más que positivos. Y luego de esto, lo que hace es, bueno, de forma integrada te da beneficios, se crea valor agregado. Después se plantea, bueno, ¿qué pasa si la producción no es integrada? Si la producción se hace de forma desintegrada, lo que va a pasar es una transferencia de recursos de un sector productor a un sector industrializador, exportador. Acá se menciona que bueno, si se supone que la integración vertical es por una falla del mercado de capitales o por economías de escala, es probable que la empresa que accede a la producción de B, del producto industrializado, sea más grande o tenga mayor capital que la productora A. Entonces implica una transferencia de recursos hacia la concentración industrial. Luego dice, bueno, que puede ocurrir que se argumente de que existan externalidades o efectos que no son captados por los precios o distorsiones que hacen que el impuesto, esta retención, sea el óptimo para asignar los recursos eficientemente. Pero bueno, menciona que en ese caso deberían explicitarse las causas que hacen que existan estas externalidades, cuáles son las fallas del mercado o cuáles son las faltantes que generan estas distorsiones y cuál es la magnitud de las mismas para justificar algún subsidio o la aplicación de impuestos. Luego dice ¿cuándo puede ser conveniente la producción industrial? O sea, que se agregue una etapa más a la producción. Y cuando estaba diciendo esto me acordaba de lo que expuso Manu, que es sobre el cambio tecnológico. Y menciona que, bueno, ante cambios tecnológicos, mejora de productividad, que hagan reducir los costos totales de una industrialización, ahí sí va a dar beneficios económicos, una actividad que capaz que antes no daba beneficios, la producción industrial. Entonces menciona que el cambio tecnológico permite incrementar los beneficios y hacer rentable un adicional. En este caso, el incremento del valor agregado resulta económicamente eficiente, pero esta industrialización va a ser por un razonamiento económico y no por el argumento de agregar valor. Luego como para terminar, ya la tercera etapa, que es sobre un enfoque de cadenas verticales, bueno, menciona que se piensa una cadena vertical de producción como una serie de actividades que van adicionando valor en cada etapa productiva. Y que, bueno, en general la producción agropecuaria es un proceso que no está totalmente integrado, sino que son, sobre todo en Argentina, la producción primaria está muy, muy distribuida, la producción primaria, y luego se va concentrando a medida que se van agregando etapas o procesos hasta que se llega a la exportación. Y que, bueno, debido a esto surge lo que es la noción de, bueno, cuál es la participación del productor en el bien final. Esto es algo que se hace mucho. Y bueno, menciona una de las falacias de la integración vertical de Bensango, que esto es la nueva teoría de la firma, de que el argumento de avanzar para captar valor en la cadena de valor, para capturar la rentabilidad de otros eslabones, o sea que la participación del productor se incrementa en relación al precio final, es una de las falacias acerca de la integración vertical que se enseña en esta nueva teoría de la firma. Pero bueno, eso es un tema aparte. Y que en relación a esto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos elabora periódicamente un indicador que es el Farmer Share of the Rate al dólar, no sé si lo dije bien, que lo que habla es esto, de la participación del productor en determinados productos finales.
Y bueno, rápidamente lo que menciona acá, que en vez de usar eso, lo que mejor conviene usar es el dato del excedente del productor que se ve en microeconomía. Bueno, este es un paper bastante neoclásico. Y menciona que se pueden dar casos de que el margen de comercialización del productor mejore, pero que el excedente del productor empeore. O sea, no es algo que va de la mano, como se mencionó, algo parecido a lo que se mencionó con valor agregado y beneficios económicos. Y bueno, en esta tercera parte concluye que no es posible establecer una correlación directa o una relación funcional entre el margen del productor y el excedente del productor. Menciona hay casos que sí, menciona un trabajo que en Estados Unidos, en el mercado de carne vacuna y de cerdo, en el que sí hay una relación directa entre el excedente del productor y el margen que tiene el productor en estos indicadores. Y que bueno, menciona que esta participación no transmite ninguna información determinante a la hora de formular recomendaciones sobre la conveniencia de incorporar nuevos procesos productivos y mucho menos para formular nuevas políticas. Y luego ya medio como concluyendo, este artículo menciona que bueno, que las políticas industriales de sustitución de importación en Argentina no funcionaron o no permitieron que sean competitivas y se incorporen al mercado internacional, y que ahora se está hablando de la industrialización inteligente del campo o la industrialización de lo biológico, que aproveche las ventajas comparativas que tiene la Argentina con el agro y que se trata de promover lo que son las biofábricas, el cracking de plantas y animales, los bioreactores, la descarbonización energética. Y bueno, se menciona de que bueno, es fácil, se trata de sumar competitividad donde ya Argentina ya es competitivo. Y lo que manifiesta es que hay que tener cuidado con estos enfoques. Primero, de que la promoción de recursos fiscales puede llegar a tener altos costos de oportunidad. O sea que la implementación de subsidios, como dijimos al principio, pueden ir a otros sectores de la economía donde sean más necesitados estos subsidios. En segundo lugar, menciona que, bueno, ¿cuál es la falla de mercado que se trata de solucionar? Dice que, bueno, si las firmas o actividades son claramente ganadoras y competitivas, ¿por qué el Estado debe destinar recursos fiscales con altos costos de oportunidad para financiar estas actividades? Y tercero, un tema muy interesante, es la discrecionalidad a la hora de asignar estos beneficios, ya que lo que generan la discrecionalidad de subsidiar a un determinado sector es fuertes incentivos para la corrupción entre los reguladores del sector público. Menciona que se incide a la búsqueda de rentas y formación de grupos e interés como parte de los actores privados, y que bueno, fomenta las actividades de búsqueda de rentas en vez de estar enfocándose en actividades productivas. Dice que bueno, que termina diciendo que la experiencia demuestra que quitar estos subsidios, estos beneficios, se vuelve tan dificultosa como eliminar la protección del modelo sustitutivo de importaciones. Y que la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos, la apertura comercial, la neutralidad impositiva, la desregulación tendría que enfocarse la política pública. Y bueno, como comentarios como comentarios finales, repasa estos tres pilares de este paper, que desde el punto de micro a macro, el valor agregado surge de una identidad contable, que es útil para la descripción, pero no como para la toma de decisiones. A nivel micro, es más importante la maximización de beneficios que el valor agregado. Y como tercera parte,
menciona que, que es el análisis de mercado de cadenas productivas, que el valor agregado puede ser útil para describir el proceso de transformación de un producto, pero el análisis de valor agregado en una cadena como diferenciales de precio entre etapas productivas no es un indicador de beneficios o excedentes, y que se demuestra de que la participación del productor en el precio de bienes finales tiene poco que ver con lo que es el excedente económico, que es lo que importa bajo esta visión neoclásica. Muchas gracias. Bien, buenas tardes chicos, estimados Manuel, Juan y Simón. Primero felicitarlos porque el compromiso de trabajar un texto y exponerlo ya requiere, es todo un desafío, ¿no? Y además que va sin nota, así que es doblemente meritorio. Y bueno, a los alumnos y compañeros que están presentes, gracias también a la biblioteca por el espacio, y a Gaby, a Ivana, por estas actividades que realmente son movilizadoras. Y bueno, vamos a comentar brevemente los artículos, que son bastante heterogéneos y tocan el tema de la ciencia y la tecnología desde distintos puntos de vista, aunque no tan directamente respecto de lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos más que nada el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Entonces vamos a empezar por el texto de Simón, y vamos a articularlo con el texto de Manuel, y después cerramos un poco con lo que expuso Juan, que me pareció muy interesante, ¿no? Karina la conocemos y es excelente. Lo primero que me parece interesante recomendarles es que se ejerciten siempre en una lectura crítica de los papers, ¿no? Porque hay una amplitud enorme de trabajos, y cada trabajo, como decía Gunnar Myrdal, está siempre preñado de su propio posicionamiento, de su ideología, del lugar que ocupa ese investigador en el espacio de la ciencia y en el espacio de la sociedad, ¿no? Y entonces es interesante justamente reflexionar en forma crítica sobre las posiciones que adoptan los autores. Si nosotros, por ejemplo, partimos del texto que trabajaba Simón, que está muy bueno, muy interesante, pero ¿cuál es el tema ahí de ese texto? Brevemente, que predomina en ese texto una mirada del mercado, esa entelequia que es el mercado, como un mecanismo que asigna eficientemente los recursos y que llega al óptimo social con pleno empleo y máxima producción. Y sobre todo hay un claro predominio de un enfoque estático, porque los modelos neoclásicos, la verdad que se han diversificado muchísimo para los chicos. Sí, hay modelos neoclásicos que son muy complejos y que incorporan las problemáticas de la dinámica económica, y bueno, pero no es el caso. En este caso predomina un enfoque estático. ¿Y cuál es el tema? Si lo tomamos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, cuando uno mira a la sociedad con un enfoque estático, que pierde de vista la naturaleza misma de lo que es el proceso de desarrollo tecnológico, que lo explicó muy bien Manuel. Hay una característica, 4 características centrales, entre otras, del proceso de desarrollo tecnológico basado en la innovación. La innovación es el cambio técnico aplicado al mercado, es decir, que resuelve alguna necesidad. Y entonces, ¿cuáles son las características de la innovación, que es lo que está en la base del crecimiento en el largo plazo? Primero, que es fuertemente localizada. La innovación está asentada en un territorio, se produce en un lugar. Además, es dependiente de la trayectoria, es decir, depende de lo que hayamos hecho en el pasado para ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro, como dicen los teóricos de la complejidad. También requiere conocimiento tácito. No es como lo que surge de ese artículo, de que parece que el conocimiento es una especie de... o el cambio técnico es algo que cae ahí como un maná del cielo, se puede comprar en los anaqueles de los supermercados. No, el cambio técnico requiere un conocimiento tácito que se produce en el proceso de aprendizaje, y ese es el último elemento de la economía del cambio técnico, que es que requiere aprendizaje por la experiencia, que es fuertemente acumulativo. Entonces, cuando uno mira estas características, ¿qué es lo que se da cuenta? Que para que se produzcan estos fenómenos tiene que haber un sistema, y ese sistema es el Sistema Nacional de Innovación, en el cual se articulan actores que posibilitan este fenómeno complejo que es la innovación. Y esos actores
van aprendiendo a articularse. Por eso es que la mirada que tiene el texto sobre la industrialización de la Argentina es una mirada muy sesgada. Si uno toma a los autores que trabajan en innovación, por ejemplo, Kosakov, Katz, tienen otra visión totalmente distinta, porque ellos que estaban viendo cómo aumentaba la productividad intertemporalmente. Si vos tomás del 63 al 74, nunca le fue mejor a la industria argentina. Y cerró las brechas de productividad, en parte, por supuesto, con el centro, mejoró la escala de planta, el mix de producto. Entonces, había todo un proceso de aprendizaje por la experiencia que fue truncado por políticas que pensaban que el mercado tenía que asignar los recursos. Entonces, ¿y eso qué hizo? ¿Había que corregir muchos de los aspectos del proyecto de industrialización en los 70? Obviamente, como siempre hay que corregir procesos sociales. Pero Argentina tenía la masa crítica para avanzar en un proyecto de industrialización. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a mirar críticamente los textos para no, no caer en posiciones que por ahí son extremas. Yo en parte concuerdo con lo que dice el autor, pero en parte tengo una mirada diferente, digamos. Y justamente porque conocemos un poco cómo opera dinámicamente este proceso de innovación, que es lo que lleva al desarrollo y al crecimiento. Y en eso está muy vinculado a lo que estudió Manuel, que está excelente el artículo, pero el problema de ese artículo, ¿cuál es? Otra vez volviendo a un pensamiento más crítico, que no tiene en cuenta el cambio estructural, ni tampoco mide el marco institucional, ni el sistema centro-periferia. Entonces, vos tomás un país, ves los años de educación de alguien individualmente y después correlacionás acumulación de capital humano con crecimiento. Bueno, pero en realidad estás perdiendo todo el proceso más importante de crecimiento. ¿Cuál fue el rol del cambio estructural en ese proceso? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, Entre Ríos, entre 1980 y el 2021, la productividad del sector agropecuario creció enormemente, la productividad de las manufacturas crecieron, pero ¿qué pasó? La mano de obra redundante que esos sectores no absorbieron, justamente porque creció la productividad, terminó trabajando en actividades de muy baja productividad, y eso significó que el crecimiento de Entre Ríos fue muy bajo. ¿Y hubo aumento del capital humano? Sí hubo, pero no hubo cambio estructural. Y también eso tiene que ver con una inserción internacional, un estilo de inserción internacional, como dicen los estructuralistas, que condiciona los procesos de cambio estructural. Y justamente para avanzar en esta problemática está el sistema científico-tecnológico como uno de los componentes centrales del Sistema Nacional de Innovación. Entonces, lo que vos planteaste, que está buenísimo, de cómo podemos comunicar la ciencia y comunicar los resultados de la ciencia, en realidad hay un paso previo. ¿Cómo logramos que todo ese conocimiento sea útil a la sociedad? Ahí está la cuestión. Porque si ese conocimiento, el problema que ha tenido históricamente en nuestros países es que los sistemas productivos demandan tecnología que se produce en el centro. Y no demandan el conocimiento que produce nuestro sistema. Nuestro sistema históricamente está desarticulado. Nosotros tenemos más o menos de la I+D, de la investigación y el desarrollo, más o menos 2/3 lo genera el Estado y el resto lo genera el sector privado. Y lo peor de eso es que muchas veces está desconectado. Los investigadores van por un lugar y las empresas y los sectores sociales van por otro lugar. Esa desconexión es lo que perjudica la capacidad de consolidación del sistema. Si ustedes miran qué pasa en los países centrales, la ecuación es exactamente al revés. 2/3 de la inversión la hacen las empresas, pero articulada con el sector público, porque tienen programas de investigación conjuntos. Porque lo que importa en el sistema de innovación no son tanto los nodos, sino las relaciones. Entonces, la comunicación de la ciencia es fundamental desde el punto de vista no solo de cómo la sociedad recibe lo que se hace, sino de cómo los mismos actores del Sistema Nacional de Innovación pueden acceder a lo que hace cada uno en su lugar y mejorar sus interacciones. Nosotros juntamos en 2 veces becarios doctorales en Concordia, acá los proyectos de investigación este año y el año pasado, y resulta que había gente que estaba estudiando un tema en la UCU, la Universidad de Concepción de Uruguay, no tenía la menor idea que acá había un equipo de investigación que estaba estudiando lo mismo. Nosotros hemos tenido investigadores del sector agropecuario en esta facultad durante muchos años
que la gente de la bolsa de cereales no los conocía. ¿Y quién es este? ¿Y este tipo sabe del sector agropecuario? Ah, bueno, perdón. Entonces, el tema son los vínculos en el sistema. Y ese sistema no va a ser traccionado por el sector privado, porque el sector privado tiene una mirada de optimización más bien cortoplacista. Ese sistema tiene que ser estructurado desde la política pública con una visión estratégica, como bien lo dijo Manuel, y como lo han hecho todos los países exitosos. En todos los países exitosos, el proceso de desarrollo ha combinado 3 grandes elementos: crecimiento económico, lo que dijo Simón, inclusión social, un poco lo que dijo también Manuel, y cambio estructural, que es un poco lo que estuvo ausente, ¿no? El cambio estructural. Esos 3 elementos han estado presentes siempre en todo proceso de desarrollo: crecimiento, cambio estructural e inclusión social. Y fíjense, para terminar, un último detalle: si sirve o no sirve la política de retener valor agregado, que además de ser una política económica, también hay que pensarla como una política social, porque generar empleo no es menor, porque generar empleo permite acumular capital humano, que a su vez te mejora la tasa de crecimiento. Porque si vos tenés a tu gente, 40% de la gente que está buscando su alimento cotidianamente y no tiene tiempo a acumular capital humano. Entonces lo primero que tenés que hacer es integrar esas personas para que puedan dedicar parte de su tiempo a la acumulación de capital humano. Entonces, la política de retención del valor agregado también hay que pensarla muchas veces como una política social, como una política económica, como una política de empleo. A fines del siglo XIX, una provincia canadiense, que es la provincia de Ontario, que tenía unos bosques maravillosos, permitía que cualquiera pueda explotar esos bosques, pero tenían que salir con valor agregado. Fines del siglo XIX. Pregúntense cuáles son las políticas nuestras sobre los recursos naturales. Ya que los tenemos, hay que aprovecharlos para maximizar nuestro proceso de mejora tanto de la acumulación de capital humano, como el cambio estructural, como el crecimiento en el largo plazo. Así que un poco eso es la visión de los 3 artículos, que es muy heterogéneo, pero bueno, es lo que nos parecía que valía la pena comentar.